gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a otro programa de estas pequeñas grandes batallas del Atlántico que estamos haciendo como complemento a la gran saga de la más larga de las batallas, de las confrontaciones que hubo a lo largo de toda la Segunda Guerra Mundial, posiblemente pues una de las más decisivas. Y bueno, pues ya prometimos que batallitas así cortitas, detalladitas, concretitas, las íbamos a desgranar aquí en esta sección, para que los programas así más grandes quedaran para los grandes enfrentamientos, las grandes estrategias, los grandes momentos, la cronología general. Hay aquí pues una historia que teníamos que contar, porque posiblemente es muy ilustrativa de lo que a veces es uno de los grandes errores que se cometen en los libros de historia, porque la gente que nos gusta la historia, historiadores profesionales o aficionados, o gente que simplemente pues nos gusta leer, nos gusta ver documentales y nos gusta enterarnos de las cosas, pues siempre caemos en el error de intentar convertir todo en una caricatura, en un meme, y resumimos tanto para hacernos una idea de lo que es algo, que al final le quitamos toda su complejidad, lo reducimos a una sencillez que es imposible, y entonces pues de esta manera parece como que le achacamos una importancia enorme a unos factores y prácticamente los olvidamos del todo de otros. Y claro, en el tema de la batalla del Atlántico siempre se va a insistir mucho en el tema de la habilidad de los marinos alemanes que manejaban los submarinos. Se va a insistir muchísimo en las tácticas que emplearon primero para hundir los barcos, estos lobos grises submarinos, y luego también en las tácticas que llevaron a cabo los contrapartes, las escoltas aliadas que tenían que plantarle cara a estas manadas de lobos. Y bueno, pues también luego la guerra tecnológica, que en principio pues tenemos un montón de ventaja técnica por un lado, que luego poco a poco se va decantando hacia el otro bando a medida que va pasando la guerra y que se van realizando los distintos avances científicos. También pues por ejemplo el material, la cantidad
la cantidad de armas, de cantidad de naves, la cantidad de recursos que se podían desplegar por uno y otro lado. Y claro, pues bueno, cada historiador, cada aficionado, cada persona que se acerca a esta tremenda historia acaba poniendo el peso en uno o en otro de los factores, pero realmente es una combinación de todos ellos y un factor que muchas veces nos olvidamos de él, que es el factor humano. El factor humano, que es algo más allá del entrenamiento, algo más allá de la motivación moral, algo más allá de la preparación técnica, algo más allá del material que tengan al alcance o del número de esos seres humanos que van a participar en la batalla. No, hablamos de un factor humano que implica cosas que son mucho más difíciles de evaluar y que, como son subjetivas, cambiantes, difíciles de catalogar, pues se pasan normalmente por alto, porque si no, pues ya haríamos la cosa muy complicada y sería bastante difícil poder sacar una conclusión clara, taxativa, matemática de un tema que yo creo que nunca nos permite sacar ese tipo de conclusiones. La actualidad está al orden del día. Estamos viendo pues ejércitos poderosísimos ser derrotados sorprendidos o simplemente puestos en dificultades por ejércitos que ni siquiera son ejércitos muchas veces, o que tienen un nivel técnico, una capacidad muy inferior al otro bando y que sin embargo pues les pone las peras al cuarto. Se ve, cualquiera que se asome a un noticiero de televisión o a las páginas de actualidad lo va a encontrar. Hechos palmarios que bueno, por no hablar de Afganistán, de la que se ha liado y de cómo ha terminado la cosa en estos años que llevan ya de dominio talibán, pues nos pueden indicar un poquito cómo puede ser. Pues aquí en la batalla del Atlántico no es una excepción, y para eso pues querría contar esta tremenda historia después de, disculpadme, este rollo introductorio que igual pues es un poco salirme de madre. Pues vamos a hacer una narración, y espero estar a la altura porque es una historia magnífica, de cómo un buen día se encontraron dos barcos en medio del Atlántico y el USS Buckley le dio para el pelo al U-66. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord. In den Kesseln da faulte das Wasser und täglich ging einer über Bord. Ahoi, ahoi, Kameralen, ahoi, ahoi, leb wohl, kleines Mädel, leb wohl, ja, wenn das Schiff vergravieren an Bord ertönt, ja, dann sind die Matrosen so still, ja, so still, weil ein jeder nach seiner Heimat sich sehnt, jeder gern einmal wiedersehen will. Und sein kleines Mädel, das wünscht. Vamos a empezar por comentar un poquito los personajes dramáticos, la dramatis personae de esta aventura. Si os parece, primero empezamos por el submarino alemán. El submarino alemán, el U-66, era un tipo 9C. Ya hemos tenido aquí pues unos cuantos programas sobre los distintos tipos de submarino, y concretamente sobre el tipo 9 pues hay un Barcos 10 que más o menos pues ahí estaban indicadas las especificaciones técnicas generales de esta clase de submarinos tan descollante. Es decir, los tipo 7 eran los más abundantes, pero los tipo 9 eran lo que se suponía que iba a ser el estándar. Es decir, esta gente, los diseñadores alemanes, habían planificado los distintos avances que se podrían tener en la preguerra de cara a tener una flota submarina importante cuando estallara la inevitable conflagración mundial. Y bueno, pues eso había dado lugar a
a una especie de, ¿cómo decirlo?, de división de tareas. Los tipo 2 serían los que se utilizarían para entrenamiento, básicamente. Los tipo 7 eran el caballo de batalla, eran los que pues podían mantener un control así a media distancia de la costa, sin complicarse demasiado la vida, y que bueno, que darían pues los mejores resultados en la zona del Mar del Norte y demás, y para hostilizar el tráfico naval a mayor distancia, ya pues donde están las fuentes de las materias primas, los orígenes de los convoyes, estarían los tipo 9. Los tipo 9 se suponía que eran lo más de lo más. Este en concreto, el U-66, pues básicamente era, al ser un 9C, era el modelo diseñado para tener todavía más alcance y más capacidad que su previo, el 9B. El U-66 concretamente tenía un desplazamiento de unas 1.100 toneladas en superficie y 1.200 toneladas en inmersión. Su eslora era de 76 metros, casi 77, con un casco de presión que más o menos alcanzaba a los 59 metros de longitud. La manga era de 6,76 metros y tenía una altura sobre lo que era la base del casco de 9,60 metros. El calado eran de 4,70 metros. Naturalmente se trataba de un modelo mixto diésel eléctrico. Para la propulsión diésel se utilizaban dos motores MAN M9V 4046 de 4 tiempos con su sistema de 9 cilindros, que además contaba con un sobrealimentador. Podía darle nada más y nada menos que unos 4.300 caballos. No estaba nada mal. Para la propulsión eléctrica tenía dos motores eléctricos Siemens Schuckert 2 GU 345-34 de doble acción, que podían proporcionarle nada más y nada menos que 1.000 caballos de potencia. Naturalmente esto iba a parar a dos ejes que conducían a dos hélices de 1,92 m. Su velocidad en superficie venía a ser, cuando iba a propulsión diésel, más o menos unos 18,3 nudos, y en inmersión venía a hacer un máximo de 7,5 nudos. Su profundidad máxima a la que se suponía que podía llegar eran más o menos unos 200-230 metros, y con toda la carga de combustible y con la velocidad de crucero podía alcanzar nada más y nada menos que las 13.450 millas náuticas de autonomía. Su tripulación constaba de 4 oficiales y 44 marineros suboficiales y no comisionados. Y bueno, puede parecer que no tenía nada así más de especial. Realmente lo que es el armamento pues constaba con una serie de tubos de tubo lanzatorpedos, 4 a proa y 2 a popa, y cargaba un total de 22 torpedos de 533 milímetros a lo largo de todo el casco. Contaba también con un cañón en la cubierta de 105 milímetros con 180 proyectiles, 2 cañones flak en un montaje doble de 20 milímetros y un cañón de 37 milímetros antiaéreo. Estos ya colocados pues sobre lo que es la vela del submarino. Este buque era, pues, cuando vamos a hablar del momento de la acción, el séptimo submarino con más éxito de toda la historia de la flotilla submarina, ya que tuvo un palmarés bastante extenso. Se votó el 20 de marzo de 1940. Se puso la quilla el 20 de marzo de 1940, se votó el 10 de octubre de 1940 y pasó a darse de alta en la lista de la Armada el 2 de enero de 1941. En un principio, pues se suponía que iba a dedicarse sobre todo a entrenamiento y demás,
Pero ya el 13 de mayo de 1941 zarpa de Kiel, bajo el mando del capitán de corbeta Richard Zapp, con destino a Logeland en un primer crucero que duró 30 días y en el cual pues no entró en contacto con ninguna embarcación enemiga. Después de estar preparándose y rehabituallándose y terminando el entrenamiento, zarpa 12 días después, el 23 de junio, para iniciar su primera patrulla realmente de combate, en la que pues sí que va a haber un poquito de batalla. Entonces aquí cruzará el mar Cantábrico y entonces pues se llevará por delante 4 buques, nada más y nada menos que 4 buques, 19.078 toneladas, 2 cargueros de bandera griega, el George Gulandris y el Calypso Bergotti, y 2 de bandera británica, el St. Anselm y el Holside. Con esto inicia una carrera meteórica. El capitán de corbeta Richard Zapp hará 5 patrullas con este buque. La última, 21 de marzo de 1942, zarpará de Logeland, regresando el 27 de mayo, y conseguirá un número enorme de victorias y hundimientos. Será sustituido por el capitán de corbeta Friedrich Markworth, que el 23 de junio de 1942 zarpará también de Logeland para una patrulla ya realmente larga. Será una patrulla de 99 días en la que se llevará por delante casi 50.000 toneladas de buques hundidos. Seguirán varias patrullas más, una de las cuales pues digamos que abortada en el último momento. Parece ser que por condiciones contrarias a la navegación. Y bueno, pues tras la novena patrulla, de la que regresa el 1 de septiembre de 1943, tras 128 días de navegación, se hace cargo del buque el Oberleutnant Gerard Seehausen. Este hombre, pues, que había nacido el 29 de julio de 1917 y tenía una cierta experiencia porque ya había entrado a formar parte de la Kriegsmarine en 1937, pues bueno, aparte de haber estado al mando del submarino U-68 en julio de 1943 sin haber realizado ninguna patrulla de combate, tampoco es que tuviera demasiada experiencia. Pero claro, con una tripulación tan bragada y además pues con un buque que tenía una experiencia acrisolada, este hombre pues tenía unas perspectivas bastante buenas de que, se iba a poner las botas y que tenía, una gran capacidad de convertir este viaje, en el que se suponía que iba a andar persiguiendo por todo lo que era el Atlántico Sur una serie de posibles rutas de convoyes, pues bueno, que las perspectivas eran extraordinariamente buenas. El 16 de enero de 1944 zarpa de Logeland. Ahí pues durante un tiempo va a navegar sin demasiadas vicisitudes, hasta que el 26 de febrero de 1944 el capitán informa que ha encontrado un buque y lo ha hundido. Básicamente él indica que está más o menos a unas 130 millas al oeste de Takoradi y que se ha cruzado con un convoy aliado. Según parece, también había alcanzado a otro barco, pero solo lo había dañado. Sin embargo, el único buque que pierde ese convoy ese día y el único que sufre daños es el Silver Maple, al mando del capitán William Candlish Brisson, que realmente pues era un buque de carga que pues ya había sufrido ataques el año anterior, en abril del 43, cuando el U-306 le disparó también un torpedo. Era un mercante a motor para carga general que solamente
llevaba en ese momento 5.395 toneladas de distintos cargamentos y correo. Falleció el patrón de la embarcación con 5 tripulantes y uno de los cañoneros. Se consiguieron salvar el resto de los tripulantes, los servidores de la artillería y también un pasajero que iba a bordo, que fueron recogidos por la HMS Kildwick. Este es el primero de los que hunden en esta patrulla, llevándose por delante pues estas toneladas y estas 7 vidas. Mientras tanto, pues claro, se ha tenido que separar el barco para evitar la acción de los escoltas, y el 1 de marzo de 1944 se encuentra con el San Luis, un buque francés de 5.502 toneladas. Se trataba de un mercante a vapor que, bueno, según parece, a eso de las 10:15 de la noche de ese día fatídico de 1 de marzo, recibe un impacto a estribor, provocado al parecer por 2 torpedos que destruyeron la sala de máquinas y uno de los depósitos, y que, bueno, pues en ese momento se encontraba más o menos a unas 10 millas al sur de Accra, en la Costa de Oro. El buque se partió en 3, hundiéndose poco a poco cada una de las partes, y en menos de 50 segundos no quedaba nada en la superficie. Murieron nada más y nada menos que el capitán del barco, 23 de los tripulantes, 5 artilleros y una serie de pasajeros, aproximadamente unos 56 pasajeros, que había a bordo de la embarcación. Este desastre, pues bueno, nos deja con un balance terrible. Solamente había una escolta cercana en ese momento, una lancha motora de la Armada Británica, la HMS ML 1041, al mando del subteniente Wallace de la Reserva Naval de Nueva Zelanda, que pues resulta que solamente se dio cuenta de que había un submarino en la zona después de que el buque se hundiera, contándolo en la superficie, y tardaron demasiado en ponerse en acción. Aunque consiguieron disparar con el cañón que tenían en la proa, de un cañoncito de 3 libras, que ya ves tú qué vamos a hacer con eso, pues los disparos de la motora quedaron pues demasiado altos, pasaron por encima del objetivo, porque evidentemente el montaje que tenía ese cañón y la velocidad a la que estaban yendo pues no permitía que se hiciera buena puntería. Así que pues nada, el comandante ordenó el alto el fuego después de que, al disparar 6 proyectiles, lo único que consiguieran fuera deslumbrar a la gente que estaba en el puente de mando. Al perder contacto visual con el submarino, intentaron prepararse para lanzar cargas de profundidad. Pero cuando arrojaron la primera, se dieron cuenta de que estaban rodeados de náufragos que pedían auxilio, agarrados a cualquier cosa que pudiera flotar. Arrojar las cargas de profundidad se podía convertir en un peligro para aquellos pobres supervivientes, así que el comandante de la embarcación, ordenó que cesara el ataque antisubmarino y se dedicó a recoger a la gente a la que estaba atropellando. Según parece ser, alguno de los supervivientes llegó a ver al U-66 deslizándose sigilosamente por en medio de los restos del naufragio y luego huyendo sin ser visto hacia el interior de la noche. Bueno, básicamente esto dio lugar a que se extendiera un cierto terror, habida cuenta de que, aparte de que la
la acción de la escolta no había sido demasiado brillante, esto demostraba que cerca de la costa africana había una cantidad demasiado grande de submarinos que podían estar haciendo en ese momento algún tipo de concentración, como si fuera una manada de lobos, que podría poner en peligro serio las operaciones que se estaban llevando a cabo no solo ya en el Mediterráneo, sino incluso la organización previa al día D. La operación Overlord se estaba desarrollando, se estaban acumulando las reservas necesarias de hombres y de material en las costas inglesas, pero también la operación Dragón, que tenía que partir desde Italia, norte de África, para invadir la costa mediterránea de Francia, estaba requiriendo una cantidad enorme de buques de transporte, y todo esto podía haberse amenazado si los submarinos continuaban en el área. Así que se incrementaron las patrullas y se ordenó que los grupos de caza, estas unidades que normalmente contaban con un portaaviones de escolta y algunas unidades más que servían pues eso para patrullar las grandes extensiones marítimas, persiguiendo a esos submarinos antes de que pudieran acercarse a los convoyes, pues evidentemente fueron movilizadas, puestas en alerta máxima, y realizaron unos amplios cruceros de patrulla para ver si podían detectar a esta concentración inusual de sumergibles enemigos. Y esto, bueno, pues puede parecer que es una buena idea, hasta que te das cuenta de que el mar es enorme y ponerse a peinar ese océano pues es un gran problemón. Uno de los principales grupos que se ponen en marcha es el que corresponde al ACV-21, el Block Island, que este Block Island es un portaaviones del que ya hemos hablado en esta santa casa. Es el pod que hizo Julio hace ya como un año o así, nuestro querido Caronte, el duelo del USS Block Island contra el U-549, perdón, que es una pasada de programa que os recomiendo encarecidamente, bueno, como todos los que se hacen por aquí, pero este en concreto porque es apasionante. Y cuenta un enfrentamiento bastante parecido y en una fecha similar al que vamos a comentar hoy. Aunque este, ya digo que se lleva la palma por otras razones. Bueno, el caso es que esto ya ha puesto con la mosca atrás de la oreja al personal, y aún así el U-66 continúa su patrulla y cae el 5 de marzo de 1944 sobre un buque mercante a vapor de 4.964 toneladas que navegaba sin escolta, el John Holt, de bandera británica. El patrón del John Holt era el capitán Cecil Gordon Hyme, que tuvo que ver con sus propios ojos cómo aparecían dos torpedos que hundían el barco después de que el submarino les hubiera obligado a abandonar en las botes salvavidas la embarcación. Uno de los pasajeros, un agente de la compañía mercante John Holt, que se llamaba Stanton Hannah Elliot, y el capitán Gordon, fueron tomados como prisioneros y obligados a embarcar en el U-66. El resto de la tripulación y pasajeros y artilleros son encontrados poco después por el petrolero Empire Ruby, que los rescató y los condujo sin más daños al puerto de Port Harcourt. Ya estaba claro que la población de submarinos había aumentado peligrosamente y esto pintaba realmente mal. Así que tocaba empezar a estimular los esfuerzos. Se decretó que las patrullas aumentaran todavía más y que se empezaran a desplegar aviones nocturnos dotados de radar. ¡Wow! Y esto sí que va a cambiar la película bastante. El 21 de marzo de 1944 dan con
el Matadian, de 4.275 toneladas. Era, pues eso, un petrolero pequeño a vapor que llevaba en ese momento un cargamento de aceite de palma. Navegaba sin escolta cuando al suroeste de Lagos es encontrado por este submarino que lo torpedea y lo hunde. Una lancha de la Armada Británica, la ML-2H-82, al mando del subteniente Pearson, rescata a toda la tripulación, que consigue salvarse, 38 tripulantes y 8 artilleros, y luego los envía a otra lancha motora que se aproxima, la ML-1016, que los conduce a Lagos en Nigeria sin más novedad. El cerco se está cerrando y, bueno, el capitán Seehausen sabe que se está metiendo en un lío. No es por nada, ha conseguido hundir 19.754 toneladas, pero resulta que no tiene muchas más opciones. Lleva ya pues bastante patrulla encima. Recordemos que había zarpado el 16 de enero y ya está acabándose marzo y empieza abril. De combustible va flojete. De munición ha gastado bastantes torpedos. Esto de hundir todos estos barcos, 4 barcos a 2 torpedos cada uno, pues ya ha disparado 8. No está siendo muy fácil poder contactar con el alto mando y no ha tenido contacto tampoco con otros submarinos alemanes en la zona. Necesita urgentemente, pues eso, alguien que le pase los suministros. Después de haber conseguido escapar de los perseguidores cerca de la costa, va mar adentro e intenta volver a comunicar. Y por fin, de la BDU del alto mando le comunican que el U-488, un barco de estos vaca lechera, del tipo 14, pues va a tener un encuentro con él. Y le dan las coordenadas, el famoso sistema este que habíamos quedado, que era de cuadrículas, para que tengan un rendezvous en mitad del mar. Este submarino, pues ya era, ciertamente para ser una vaca lechera, esta era su tercera patrulla y ya llevaba bastante mili hecha. Había zarpado el 22 de abril de 1944 de Burdeos con la idea de encontrarse más o menos a la altura de las islas de Cabo Verde con este submarino, con algunos más que estaban patrullando la zona. Sin embargo, pues en un arranque de mala suerte, 4 días después de su partida, más o menos al oeste de la zona donde tendría que haber tenido lugar el encuentro, es localizado por un grupo de destructores norteamericanos. El Barber, el Frost, el Hughes y el Snowden. Sí, hay un destructor que se llama Snowden, si lo hubieran llegado a decir. Bueno, este submarino, que no tendría por qué tener pues nada así demasiado especial, resulta que, claro, se han encontrado con la horma de su zapato. Los destructores de escolta son una historia bastante diferente a los destructores normales. Ahora entraremos un poquito más en detalle. Pero solo tenían una razón de ser, y era cargarse a estos submarinos. Lo pillan por banda y le meten tal repaso con las cargas de profundidad que al final, pues ninguno de sus tripulantes consigue escapar. El submarino efectivamente consigue sumergirse, pero del ataque no sobrevive nadie. 64 marineros pasan al cofre de Davy Jones y con esto se acaba la historia. Pero esto no lo sabe Seehausen.
El comandante del U-66, ignorante de la situación, sigue en la zona donde espera a que aparezca el buque que le tiene que suministrar. Y ahí es donde la tragedia se precipita. Las patrullas, como habíamos comentado, se habían incrementado. Y en la zona donde estamos hablando se encontraba, pues, lo que era el Task Group 2111. Este Task Group 2111 es el que hemos comentado antes, que estaba más o menos bajo la insignia del portaaviones de escolta Block Island. Este grupo bastante agresivo estaba, pues eso, aumentando la cantidad de patrullas, y para ello habían recurrido a los búhos nocturnos. Los búhos nocturnos, las lechuzas, eran los Avenger, los Grumman Avenger, pero modificados. Me explico. El Avenger de toda la vida es un avión torpedero y bombardero de la Marina que pues tenía 3 tripulantes con un armamento muy potente, con unas capacidades muy buenas y un alcance excelente, y que se había convertido en el terror de la navegación enemiga. Se habían hecho múltiples variantes, y una de las que se había hecho precisamente era la búho nocturno. La búho nocturno era un sistema de radar de microondas, en un principio un ASD, que había sustituido al sistema primitivo que era el ASB. El ASB era un radar de onda más larga que daba muchos problemas a la hora de retorno, de la señal de retorno del reflejo contra el mar, y que lo que pasa es que, bueno, la ventaja que tenía sobre los radares más modernos era que tenía mucho alcance. Lo que pasa es que usaba unas antenas Yagi enormes que hacían pues que el avión pareciera una cosa realmente extraña. Se combinó el radar ASD de microondas con el radar ASB de ondas largas, y de esta manera se consiguió que a larga distancia se produjeran detecciones gracias al radar de onda larga, y luego se consiguiera una mayor discriminación a corta distancia con el ASD de onda corta. Esto es maravilloso, ¿no? Bueno, pues claro, esto tiene una serie de consecuencias. A estos Avengers, aparte de que se les llamara búhos nocturnos porque eran ideales para las patrullas en la noche, reciben la denominación TBF-1D o TBM-1D. La verdad es que tenía algunas dificultades con tanto problema de antenas y el radomo que había que colocarle en el ala derecha. Se veía que cuando volabas a baja velocidad, sobre todo despegue y aterrizaje, sobre todo el aterrizaje, claro, daba un poquito de problemitas en el manejo, y digamos que en ese momento la maniobrabilidad se convertía en un pequeño gran reto, ¿no? Por decirlo suavemente. Vamos, que como no tuvieras cuidado, te estampabas. Se intentó mejorar esto colocándole un radomo, pero encima de la cabina. Claro, el problema es que si colocas un radomo que desprende microondas encima de la cabina, al piloto lo estás asando con microondas. Así que, digamos que se le hicieron unas pruebas y luego se desechó. Para acabar de hacer gracia con todo esto, se hizo un trabajito intenso para hacer el avión invisible en la noche. Aparte de pintarle con camuflaje oscuro, se le ocultaron los escapes para que la luz que saliera de las llamaradas de los escapes no fuera visible. Y se le colocaron depósitos de combustible adicionales para permitirles patrulla aún más larga. Problema. Si bien normalmente los Avengers que eran dedicados a ataque antisubmarino solían llevar una carga de profundidad de 160 kilogramos,
aquí evidentemente no se podía utilizar esto. Hubo algunos a los que se les dieron incluso cohetes para atacar cuando el submarino estaba en superficie, y inventos muy curiosos, ¿no? Con cabezas penetradoras y demás. Pero claro, este avión ya se le habían puesto demasiadas cosas. Jolín, llevaba 2 radares, llevaba un radomo, llevaba un sistema de antenas Yagi, llevaba depósitos extra de combustible. No podías pedirle más peso. El oficial que tenía que hacer de lanzador, de bombardero, se encargaba él de observar el radar, y bueno, pues punto pelota, ya no se podía hacer más. De hecho, les llegaron a colocar incluso pues ametralladoras de coña, porque no podían ponerles el peso de un arma de verdad. Esto, claro, que se quedara entre nosotros, porque si se enteraban los alemanes se podía convertir en el tiro al pato del Avenger. El caso es que, bueno, esta historia comienza, pues obviamente, cuando a las 2:16 de la madrugada del día 6 de mayo de 1944, con el U-66 ignorante de la que está a punto de venirse encima, buscando desesperadamente quién tiene que traerle combustible y los torpedos, pues un Avenger les detecta. Se trata de una de estas lechuzas, el Avenger T-21, que había despegado del USS Block Island cuando aproximadamente a las 9:20 los radares de la flota habían detectado, a las 9:20 del día anterior, habían detectado un contacto intermitente que no estaba bien identificado. Ya digo que a las 2:16 este Avenger T-21, bajo el mando de nada más y nada menos que uno de los héroes de la jornada, el teniente de grado junior Jimmy J. Sellars, informa de que tiene una señal en el radar inequívoca de que ha detectado un submarino. Y no es de los nuestros, como diría. El contacto radar marca su posición en el rumbo 350 grados real, a unas 20 millas del buque más cercano norteamericano, que es el USS Buckley. El avión obviamente no tiene armamento, lo único que puede hacer es mantener la observación y avisar. El USS Buckley pertenece a una clase muy concreta de destructores de escolta. Ya hemos dicho que los destructores de escolta eran un apañito que se había hecho porque, resulta que los norteamericanos no querían tener fragatas, pero necesitaban algo que fuera más barato que un destructor y más potente que una corbeta. Por lo tanto, al final, pues acaban haciendo una cosa que, como no quieren decirle que es fragata, porque la fragata es una palabra que les suena muy inglesa, pues le llaman destructores de escolta. En este caso, el USS Buckley era el primer destructor de la clase Buckley. Resulta curioso, ¿no? Pero bueno. El USS Buckley había sido puesto a la quilla el 29 de junio de 1942 y era un barco relativamente nuevo. Se había votado el 9 de enero de 1943 y llevaba solamente un año y poco en la lista de la Armada. El 30 de abril de 1943 es dado de alta. Allí donde lo ves, este buque tenía pues
un desplazamiento con carga estándar más o menos de unas 1.700 toneladas, una eslora de 93 metros, una manga de 11 metros y un calado de 4 metros 11. Pertenecía a los que llamaban TED porque tenía un sistema turboeléctrico. Un día estos, como tengo que hacer barcos 10 sobre los destructores de escolta, pues iré contando clase por clase de estos barcos tan interesantes. Pero vamos, estos barcos no se hacían con la idea de que fueran ni muy potentes, ni muy rápidos, ni nada. Tenían que, si normalmente buscas que un barco destaque en algo, estos tenían que ser buques muy equilibrados y que pudieran hacer, pues eso, rellenar un hueco entre esas dos clases de buque de escolta más habitual en los convoyes, pues para poder dar un servicio en unas condiciones, digamos, bastante cambiantes. De hecho, pues eso, su propulsión no les permitía pasar de los 24 nudos. Los 24 nudos son mucho si tienes que competir con una corbeta, que normalmente no pasaban de 15-16, pero muy poco comparado con un destructor que no fuera escolta, un destructor normal, que normalmente pasaba de los 30 nudos. Tampoco tenía mucho armamento, es decir, tenía 3 cañones de 3 pulgadas. Esos cañones, pues bueno, es el equivalente a 76 milímetros. Son cañones pequeños, además estaban metidos en una especie de casamatas extrañas, no propiamente en torres cerradas completamente. Aparte de eso, contaban también con un montaje cuádruple de cañones de 1.1 pulgadas, que son más o menos unos cañones de 28 milímetros, que habían sido los que se habían colocado para sustituir a los montajes de ametralladoras de calibre 50 que se habían tenido siempre. Entonces, pues eso, era un apaño antiaéreo bastante mono, pero con un cañón un poco extraño. Contaba también con un montaje triple lanzatorpedos de 533 milímetros, vale, y 8 cañones de 20 milímetros, aparte de toda una serie de montajes para colocar ametralladoras y armas más ligeras. Como armamento antisubmarino tenía 2 raíles de lanzamiento de cargas de profundidad, 8 proyectores K de lanzamiento de cargas de profundidad y también un mortero erizo de cargas pequeñas antisubmarinas. Con esto y con Kelme, pues era un polo. No había gran cosa que hacer, la verdad, era eso. Si tenía suerte, pues guay, y si no, pues mira. Eso sí, estaba armado con un buen radar y su sistema de comunicaciones era excelente. Aparte, contaba sobre el terreno con ese avioncito, con ese T-21, que estaba dando vueltas alrededor del submarino, que, ignorante de lo que se le venía encima, seguía en superficie intentando cargar las baterías con su motor diésel. Al mando del Buckley se encontraba un personaje bastante interesante. Se llamaba Brent Maxwell Abel. Era, pues, el oficial al mando, el comandante, era un oficial de la Reserva Naval que se había apuntado durante sus estudios en la universidad al sistema al ROTC famoso, este sistema de reserva, por el que llamaban, reserva de oficiales, por el que llamaban en caso de necesidad a estudiantes universitarios o gente que hubiera estado con estudios superiores. Se les daba un entrenamiento y luego, pues en caso de guerra, eran movilizables. Bueno, él había nacido en Washington, precisamente el 6 de mayo de 1916. Es decir, era su cumpleaños. Y bueno, a ver, que cumplía 28 años. No estaba mal la cosa, ¿no?
Él había estudiado leyes. Primero había sido estudiante de lengua francesa y luego, a partir de 1940, se había graduado en leyes y se mudó a San Francisco, en California. Cuando es movilizado al empezar la Segunda Guerra Mundial tras el ataque a Pearl Harbor, es enviado a la base de la Armada en Corpus Christi, en Texas, para recibir entrenamiento y preparación, y luego se le da el mando de un cazasubmarinos que se dedicó a patrullar el Caribe y a hacer de escolta, sobre todo de los petroleros que recogían el combustible, pues eso, en las terminales de allí del Caribe. En 1943 se le da el mando de ese USS Buckley, al que se le acababa pues prácticamente de poner al día y de sacar a navegar. Bueno, en ese momento, pues él ya vemos que tampoco es que tenga demasiada experiencia, pero algo ya tiene. Ya sabe cómo se cazan submarinos y ha estado en barcos más pequeños que este Buckley. Ahí en esta noche, el camarero ya le había preparado, pues, junto con el personal de cocina, el menú especial que iban a servirle para celebrar, pues, la fiesta de su cumpleaños, que él no tenía ningún interés de que se fuera a realizar nada especial, pero bueno, algo había que montar y ya lo tenían todo preparado. Cuando llega el informe del T-21 de Sellars, inmediatamente se ordena al Buckley que se haga cargo de investigar este contacto. Se llega a casi la velocidad máxima, 23 nudos y medio, y se dirigen directamente hacia donde se ha producido el contacto. Durante 45 minutos continúan a esta velocidad, cerrando la distancia y recibiendo constantemente la información desde el avión de lo que está viendo abajo. La luna ha salido y se encuentra a 25 grados de altura sobre el horizonte por el oeste. Había calma chicha, con una pequeña brisa de vez en cuando que soplaba desde el noreste. El patrón de movimiento del submarino, haciendo círculos y manteniendo más o menos un curso constante, indicaba que estaba esperando a alguien, con lo cual venía más o menos a señalar que habría alguna otra nave en la zona, o bien que si no la había, de momento el submarino enemigo no se iba a mover de ahí. El radar del Buckley pronto detecta este patrón errático de la nave enemiga y ya a partir de aquí se traza un plan. Si están esperando que se acerque alguien, ya se encontraban más o menos unas 14.000 yardas del objetivo y la distancia eran 335 el rumbo real. Ya eran las 3 menos cuarto de la noche. La cosa sería acercarse con el mayor sigilo posible para que, si el submarino les detectaba, pensara que era ese barco al que estaban esperando. Se toca zafarrancho general a las 2:46 y el Buckley vira a los 340 grados reales. Almirante, mensaje de la Task Force Celta. Bombarderos enemigos a 20 minutos de su posición. Solicitan que les enviemos cobertura de cazas. Que despeguen los Hornets y los intercepten en el punto Eco 11. ¿Los F-18? Pero si no llegan a esa distancia. Utilice el plan estándar, que un cisterna despegue antes y vayan reaprovisionando. ¿Tenemos esos aviones aquí?
los Intruder, los Viking, Capitán, eso ya está fuera de servicio, hace años. un Cisterna 767. Eso es una aeronave de la USAF y el más cercano lo tenemos a 600 millas. Capitán, le aconsejo que piense bien su próxima respuesta. ¿No me estará insinuando que no ha escuchado el episodio de fans de esta semana? Es que no tengo el fans, almirante. ¿Entonces tampoco ha escuchado la serie del Harnet? ¿Ni de las maniobras aeronavales, ni de nada? Es que eso de los fans costaba 3 euros y es que me lo gasté en una canción del Quevedo. Está agotando mi paciencia, capitán. Es que el Bad Bunny gastaba más, ¿eh? ¿Por qué me mira así? ¿Por qué llama a la policía militar? ¿Por qué abrí esa ventana? ¡No, no! Me ha fallado usted por última vez, capitán. Bien, continuemos con las maniobras. Usted es el siguiente oficial encargado, ¿no? Procure no decepcionarme. ¿Esa cinta azul de su uniforme? ¿Un vieja guardia? Sí, señor. Yo sí que he activado los fans. Prepararé un eco con 4 pods ARS y ordenaré a los Foxtrot que se dirijan al objetivo. Muy bien, teniente. Quiero decir, capitán. Siga así y llegará lejos en la flota. ¿Cuánto vale sumergirte en la historia bélica? ¿Cuánto pagarías por acceder a los episodios más exclusivos de los conflictos modernos? La verdad es que no tiene precio, pero te lo ponemos fácil. Por menos de lo que gastarías en un café en la cantina de oficiales, puedes disfrutar de los episodios para fans cada viernes y acceder a más de 800 audios exclusivos del histórico. Y lo mejor, sin publicidad programática. ¿Te unes a la guardia de Casus Belli? Viendo que el submarino está dando vueltas y su curso es errático, se desecha la posibilidad de atacarlo con torpedos, se mantiene la velocidad y se procura colocar al submarino entre el barco y la luna, de manera que se recorte su silueta a la luz del astro. Viendo que es posible que se pueda conseguir aproximarse mucho y asegurar el tiro, se ordena que nadie abra fuego para así mantener el engaño hasta el último momento. Las cargas de profundidad se colocan para explotar nada más cruzar la superficie del agua en baja profundidad. Y a las 3 en punto se da la orden de soltar el Foxer. El Foxer es un montón de tubos que iban enganchados a un cabo que se arrojaban por la popa del barco. Este cacharro, por debajo del agua, iba haciendo un ruido extrañísimo que, por lo visto, cuando se disparaba un fido, un torpedo de estos que perseguía el sonido de las hélices del barco, pues lo despistaba y lo empujaba hacia allá. De hecho, hacía un sonido muchísimo más fuerte que el que hacía las hélices, y de esta manera se aseguraban de despistar totalmente al submarino. De hecho, se calcula que de estos submarinos, estos G7E, con sistema de puntería acústica que habían lanzado los alemanes, se calcula que de 700 torpedos solo 77 alcanzaron realmente los barcos, y en parte fue un éxito de este señuelo tan curioso hecho de tubos simplemente recortados. Bueno, estos
Este trasto es soltado, se confirma que la orden se ha cumplido a las 3:03 de la noche. Y en ese momento se calcula que están a solamente 9.000 yardas del buque enemigo. En lugar de la preparación de la tarde de cumpleaños, el personal de cocina empieza a repartir café y tazas con las cafeteras bien calientes a toda la gente que está colocada en sus posiciones. Los especialistas de control de fuego, los artilleros que están en las armas y los torpedistas, que ahí en la cubierta, tensos, con el frío de la noche, contemplando impacientes la luz de la luna que está rielando sobre las pequeñas olas, esperan ver pronto a su terrible adversario, antes de que ellos les vean. Son las 3:17, el submarino alemán está a menos de 4 kilómetros y entonces los serviolas observan el submarino. Lo indican y efectivamente contra la luna se puede ver claramente al U-66 con su silueta recortada. El Buckley seguía entonces a casi toda la velocidad, con lo que hacen un giro a babor al 260 real, con lo que colocan justamente frente a ellos al submarino. El capitán del submarino, Seehausen, ha observado, tanto por el ruido que ha hecho el señuelo, que ha sido detectado por los sonares pasivos, como por el movimiento y la velocidad que lleva el barco, que no es el submarino que están esperando. Ahora que sabe que no es su querida vaca lechera, ordena que se dispare un torpedo. Y justo en el momento en el que el Buckley ha hecho el viraje, los marineros que están a popa advierten que ha visto pasar un torpedo justamente por estribor. El operador de radar indica que también lo ha detectado, aunque nadie en el puente lo ha podido ver. Así que se preparan y 2 minutos después, a las 3:19, vuelven a virar esta vez a estribor al 290 real. De esta manera vuelven a colocar al submarino contra la luna, esquivan los torpedos que haya podido lanzar y colocan en la trayectoria de las armas del enemigo al señuelo, al Foxer, para que así los atraiga en caso de necesidad. Se ordena que se carguen los cañones y que se empiecen a apuntar. El submarino en ese momento ha tomado el rumbo 255 grados y de repente empiezan a disparar. Los alemanes han disparado primero. Son las 3:20 cuando se da la orden de abrir fuego. En ese momento el alcance se establece en 2100 yardas. La potra es tan grande que de la primera salva de los cañones de 3 pulgadas, un impacto cae justamente en lo que es el castillo del submarino, justo un poquito por delante de donde está la posición donde se coloca el cañón de cubierta.
Esto lo deja un poquito fuera de combate y de inmediato, al estar el alcance tan cercano, los antiaéreos empiezan a disparar también. El control de radar empieza a indicarle a la batería de 3 pulgadas los alcances y la deflexión de cada uno de los cañones para que vaya apuntando. En medio de todo esto se organiza una baraúnda tal de disparos que por un momento pierden de vista al submarino. Son las 3:22. El submarino ha seguido hacia el norte y se ha apartado de la luna. Empieza a volver a poner en marcha su cañón de 105 milímetros y a disparar. Se ordena un viraje rápido, todo a babor, y de inmediato se empieza a recibir por el costado el fuego de las ametralladoras del submarino. Lo que pasa es que están disparando demasiado alto. El personal que está en el puente puede ver cómo las trazadoras pasan por encima de ellos peinándoles. El único impacto que parece que consigue salir directamente del cañón de 105 milímetros, que era el mayor peligro que tenía el submarino en ese momento, si estaba de costado y no podía disparar los torpedos, solamente consigue hacer un agujero en la chimenea. Algunos otros proyectiles caen cerca, a menos de 20 metros, pero aún así el Buckley se mantiene en rumbo de 180 y vuelve a abrir fuego a las 3:23. Esta vez el alcance son 1500 yardas. Han conseguido otra vez colocarle recortado contra la luna y el fuego es letal. Se pueden ver explosiones por toda la superficie del submarino, concretamente también en la vela. De repente parece que nadie dispara desde el submarino, aunque se ven algunos disparos que parecen salir posiblemente de armas personales, de subfusiles y cosas así que debe tener la tripulación, y que sigue disparando aunque ya nadie está manejando los cañones ni las ametralladoras. El submarino ha puesto toda la velocidad, alcanza los 19 nudos, intenta separarse todo lo posible seguramente para así poder hacer un viraje y disparar un torpedo desde la popa. Pero parece que ha descubierto al avión. El T-21 sigue volando por encima y enviando constantemente informes. Y además, estos informes los están escuchando también desde toda la Task Force, desde el Block Island y todos los otros barcos. Este hombre lo está transmitiendo como si fuera una especie de partido de fútbol. El Buckley ha abierto fuego, chicos. El submarino redevuelve el fuego. Muchachos, jamás había visto tal concentración. El Buckley está mandándole el infierno a la maldita torre del submarino. Las indicaciones que está dando sobre el fuego que está haciendo el destructor están llegando también directamente al centro de mando de combate, al CIC, donde allí utilizan estos informes para intentar mejorar la puntería de toda la artillería que tienen en el destructor. Mientras tanto, a bordo del Block Island y de toda la Task Force, la gente está alrededor del receptor de radio como si fuera aquello la final de Eurovisión. A todo esto, el Buckley ha seguido manteniendo su rumbo y acercándose cada vez más a su objetivo. De repente, parece ser que empieza a haber una reacción y de nuevo hay alguien a los mandos de las distintas armas de la cubierta del submarino alemán. El U-66 devuelve el fuego con todo lo que tiene y bueno, cuando parece que la respuesta alemana está en su punto máximo, uno de los cañones de 3 pulgadas americano consigue acertar de tal manera que deja de abrirse fuego desde la cubierta del submarino. En ese momento, el submarino
está encendido como un árbol de Navidad, con las trazadoras que proceden de las ametralladoras y de los cañones antiaéreos y con los impactos del cañón de 3 pulgadas. Ahora están a menos de 500 metros del submarino. El alemán está intentando por todas las formas posibles esquivar el fuego y separarse, pero el Buckley es mucho más rápido. De repente, a las 3:28 de la madrugada, el submarino se arrima tanto que ya hay menos de 20 metros de distancia entre los dos barcos. El destructor utiliza todo el poder de la artillería antiaérea para acribillarlos. El cañón de 3 pulgadas se inclina al máximo y sigue disparando. Un minuto después, el Buckley da un viraje muy fuerte a estribor y de repente sucede lo impensable. El barco está tan cerca del submarino que prácticamente lo embiste. Choca contra la parte frontal de lo que es la cubierta del buque enemigo y del golpe dobla la proa. Se queda encajado ahí y de repente el segundo oficial del submarino alemán da una de esas órdenes que pasan a la historia. De repente, un grupo de aproximadamente unos 35 marineros alemanes aborda el Buckley. Suben por la proa y empiezan a atacar a los tripulantes norteamericanos. Y aquí es donde se lía la de Dios. Lo que hasta ahora había sido una batalla utilizando lo último de la tecnología de ambos bandos y las tácticas depuradas, el entrenamiento y bueno, toda la experiencia acumulada de una batalla del Atlántico que ya duraba muchos años, se convierte en una auténtica pelea de bar. Y me explico. Uno de los artilleros de cañón de 3 pulgadas, que ve que no puede ahora mismo disparar porque están encima de su objetivo y por lo tanto el cañón no puede inclinarse lo suficiente, oye ruido fuera, sale y se encuentra con que los alemanes están subiendo a bordo. Ni corto ni perezoso, agarra lo primero que pilla a mano, que es la taza que le ha dejado el camarero para el café calentito hace unos minutos, y la usa para golpearle la cara al alemán que pilla más cerca. Otro inmediatamente le imita, y a partir de ahí, el desastre. En ese momento, los que andan por ahí con las armas en la mano empiezan a disparar contra los alemanes. Hay en ese momento, pues, algunas armas personales ahí a mano que empiezan a abrir fuego. El jefe por ejemplo, del equipo de control de tiro tiene una Tommy Gun ahí en el puente, saca la Thompson M1 por una de las claraboyas del puente y empieza a disparar contra los alemanes. También se da el caso de que uno de los jefes de la chalupa del barco coge la pistola calibre 45 que llevaba en ese momento en el cinto y empieza a disparar contra un alemán que estaba intentando subir por la escalerilla, matándolo. Tenemos también que las ametralladoras antiaéreas y todo el equipo que estaba en la borda dispara sin parar sobre la cubierta del submarino. Y de los que han conseguido subir, pues algunos empiezan a tener incidentes realmente extraños. Ya hemos dicho que te peguen con una taza en la cara en plena abordaje desde un submarino suena raro. Pero es que, bueno, cogen los artilleros de los cañones principales de 3 pulgadas y empiezan a arrojar los casquillos de los proyectiles, las vainas de los proyectiles, sobre las cabezas de los alemanes que intentan subir por el costado del barco.
dándoles a bastantes de ellos en la cabeza directamente. Los chicos de los torpedos, que en ese momento no tienen gran cosa que hacer, se enganchan con un cable de seguridad a un andarivel que va por la tapa de la regala, agarran un fusil y así, colgando del costado del barco, disparan sobre los alemanes que intentan subir y sobre los que están en la cubierta. El espectáculo es absolutamente dantesco. La única baja que reporta el Buckley esa noche es uno de los marineros que le dio un puñetazo a un submarinista alemán que acababa de subir a la cubierta del Buckley y lo lanzó volando por encima de la borda, cayendo el hombre al agua. El marinero americano se dañó bastante, por lo visto, los nudillos. Y en esta pelea de bar, en este, ¿cómo decirlo?, contubernio salvaje, en esto que podría ser perfectamente el argumento de una película casi cómica, pasan los siguientes minutos. Pronto la cubierta está limpia de alemanes que no se hayan rendido. Los que se rinden son conducidos a la bodega. Y el capitán, después de haberse asegurado de que sigue teniendo el control del barco y que ya hay muy poco fuego procedente del submarino y que los alemanes no siguen intentando el abordaje, ya han tenido suficiente paliza, pues terminada la bronca de taberna, a las 3:30 de la madrugada, el Buckley para los motores y da a trastoda. De esta manera, algunos de los que se habían reunido ya en la cubierta del submarino para volver a intentar el abordaje, se encuentran que ya no pueden subir. El submarino sigue adelante, por lo visto, a unos 18 nudos. Los americanos han conseguido hacer 5 prisioneros. A las 3:31, una vez se han separado los contendientes, el capitán Abel vuelve a ordenar que se pongan en marcha los motores a toda máquina, hacia adelante. Siguen disparando contra el submarino y convirtiéndolo en un auténtico queso emmental. El Buckley vuelve otra vez a estar muy cerca del submarino y de esta manera vuelve a negarle el uso de los torpedos. Ordena que se preparen para lanzar cargas de profundidad los proyectores K. Esto ya puede ser el acabose. La idea es que pase por al lado del submarino y cuando estén costado con costado prácticamente, disparar estas cargas de profundidad para que exploten en cuanto toquen superficie, de manera que hagan reventar el casco del submarino desde abajo. El submarino son las 3:55, todavía va a unos 18 nudos. No está claro si hay alguien al mando porque se mueve de manera absolutamente errática y de repente vira bruscamente a babor en dirección al Buckley. Ahora solamente están a 25 yardas. El Buckley ordena la parada al motor de estribor, da todo el timón a estribor también y de esta manera completa un viraje cerradísimo en nada de tiempo. Bueno, intenta colocar las cargas de profundidad en seguro para que no vayan a explotar si se produce impacto. Y bueno, cuando ya parece que está el submarino a punto de impactar contra el Buckley, empieza a hacer un pequeño viraje hacia los 60 grados. En ese momento ven que lo que queda de la vela del submarino es simplemente un montón de desechos en llamas. Ve que hay un hombre que corre hacia el cañón de la cubierta,
pero es alcanzado por los proyectiles de 40 milímetros y se deshace en pedazos. Ese momento aprovechan los animosos chavales de la tripulación de torpedos del Buckley para empezar a arrojar granadas de mano por los agujeros que ven en la cubierta y por las escotillas abiertas de la vela. Estas granadas explotan en el interior con los efectos que podemos imaginar fácilmente. Poco a poco se ve que el submarino pues ha perdido totalmente el gobierno. Empieza a dirigirse su popa más o menos hacia estribor. La proa está bajo el Buckley, hundida y rascando lo que es el costado del barco. A las 3:36 el submarino todavía está funcionando a 15 nudos de velocidad y pasa totalmente ya por debajo de lo que es el Buckley, momento que aprovecha el cañón número 3 del destructor americano para colocarle 3 impactos en la vela. El submarino se está hundiendo a toda velocidad cuando todavía están conectados los motores diésel y sin haber podido cerrarse las escotillas. Del interior asoman llamaradas. Parece que no queda nadie a bordo. Tras 16 minutos de este intenso combate en el que hemos tenido todo tipo de vicisitudes, a las 3:39 el sonar pasivo detecta una explosión submarina seguida de explosiones más pequeñas. El Avenger aprovecha para arrojar sonoboyas. El Buckley para motores para que los hidrófonos puedan detectar mejor los sonidos y no hay ningún rastro de sonidos de motores ni de movimiento bajo el agua. El Buckley entonces pone en marcha el sonar activo y bueno, pues como lo habían tenido lo que era el emisor oculto bajo el casco durante la acción, no había sufrido daños en los choques contra el submarino y no detecta absolutamente nada. Durante el resto de la noche, el Buckley va a ir a velocidad lenta intentando recoger a todos los supervivientes que pudiera. Los norteamericanos aún no lo saben, pero con el submarino que han hundido van 24 tripulantes y oficiales, entre ellos el comandante, nada más y nada menos que el rutilante jefe de esa unidad, Gerard Seehausen, al que acompañan no solamente los miembros de su propia dotación, sino que además también están los 2 desgraciados prisioneros que capturó a bordo del John Holt, el jefe, el maestro, el patrón del barco Cecil Gordon Hyme y el agente de la compañía John Holt, Stanton Hannah Elliot. Sin embargo, el Buckley sigue su búsqueda de supervivientes por todo el mar esa noche. Consigue rescatar a 32 marineros y 4 oficiales. La mayor parte de ellos están heridos, algunos de ellos llevan un golpe de taza en la cara. Cuando se les interroga, están aterrorizados por lo que ha pasado, creen que han sido atacados por un crucero, dado el volumen de fuego que se ha llegado a desarrollar. Se calcula que durante el combate se han disparado 105 proyectiles de 3 pulgadas, aunque el cañón número 3 solo pudo disparar 20, porque la mayor parte del tiempo no estuvo en posición de poder abrir fuego. Se han disparado 2.700 proyectiles de 20 milímetros y 418 de 40 milímetros. Aparte, 300 proyectiles de calibre 45, recordemos los que usan las pistolas y los que usan las Tommy Guns, las Thompson M1, 60 de calibre 30 de las ametralladoras y aparte 30 cartuchos, agárrense, de escopeta y
un par de granadas de fragmentación. Ya sabéis, los chicos de los torpedos jugando al básquet dentro del pobre submarino. No incluyen aquí, no sé por qué, las 2 tazas rotas, pero creo que habría que incluirlas. Evidentemente el Buckley no ha salido indemne de esto, porque vamos, después de todo lo que le ha pasado, como para encima decir que se ha ido de rositas. Digamos que se ha desmontado, bueno, una buena plancha de lo que es la proa a estribor, que se ha quedado pues totalmente doblado y destrozado. Hay un agujero en la sala de motores, en la sala de máquinas de popa, por el costado de estribor, que parece ser que es un agujero de 5 pulgadas por ahí, más o menos a medio metro sobre lo que es la línea de flotación, que debió de ser, pues eso, un proyectil de los de 105 milímetros, y que había quedado más o menos entre lo que era la costilla 110 y la costilla 115 de la estructura del barco. Desafortunadamente, el agujero había alcanzado también la lavandería en el compartimento C201, con lo cual pues posiblemente los marineros tuvieron algún problemilla para poder tener inmaculados sus uniformes. Uno de los tanques de combustible había sido dañado porque, claro, al chocar con la proa, pues se había doblado la proa y había perforado este depósito. Eso sí, el de popa está totalmente intacto. Había también toda una serie de agujeritos por todo el barco prácticamente, de armas de pequeño calibre disparadas desde el submarino. Y bueno, los sistemas de control de daños básicamente hicieron su trabajo de inmediato. Se colocaron pues los famosos pajados Makarov en el agujero grande. Se intentó volver a poner en servicio la lavandería. Se cerró la fuga del depósito de combustible y bueno, pues se colocaron también a lo largo de lo que era la hélice de estribor, que también había sido dañada, pues toda una serie de apaños de alambre para asegurarla. Bueno, toda una serie de historias que había ido haciéndose a lo largo del barco permiten que consiga alcanzar una velocidad de 12 nudos con la hélice de babor, y que bueno, ya se acabarían de hacer las reparaciones más adelante. El informe del oficial, del comandante Eibel, termina con una mención sobre lo orgulloso que se siente del espíritu combativo, la frialdad en el combate y el espíritu de equipo mostrado por todo el personal. Son estas características, más que la brillantez individual o el heroísmo de cualquiera de los oficiales u hombres, el que concluyó con éxito la acción. Por otro lado, lo que era la dotación del buque, se distinguieron particularmente. De hecho, pues se puede insistir en que este buque había mostrado, cito textualmente, una gran maniobrabilidad para las tácticas de embestida. Viendo las fotos que quedan del USS Buckley DE-51, cuando finalmente se lleva al dique seco en el astillero naval de Boston, yo no sé si recomendaría a nadie que intentara hacer esto con nada más. Es decir, el buque tiene una torcedura ahí que casi son 45 grados con respecto a la vertical, que da miedo al coco, y realmente pues es muy impresionante. El impacto es bestial. Yo no sé si de un buque que a lo mejor hubiera tenido alguna debilidad ya o algún problema más estructural habría servido para aguantar el golpe. Pero bueno, ahí estaba. Un buque prácticamente novato, recién comisionado, con muy poco potencial de combate y con una tripulación que venía de la reserva naval y cosas de estas por el estilo, se había llevado por delante al 7º submarino más exitoso de toda la guerra, y lo había mandado al fondo en un combate en el que habían participado desde las tazas del desayuno hasta la propia proa del barco.
yo lo veo, pues vamos, de lo más impresionante. La historia, pues podríamos dejar aquí. Naturalmente, el Buckley recibió una condecoración al valor, toda la tripulación, pero en concreto, pues claro, el barco, con lo que se llama una recomendación de unidad de la Hermana, una NUC, que ya dicen los americanos. Terminaría la guerra con una estrella de combate por la medalla de campaña americana, y también 2 estrellas con la medalla del teatro europeo, africano y Oriente Medio. Y aparte, pues la medalla de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. El Buckley es enviado naturalmente a la reparación, pero después se reincorpora a operaciones antisubmarinas y escoltas de convoyes, tras lo cual pues recibe una serie también de menciones, porque aparte del hecho de simplemente hacer estos cruceros por el medio de la mar con estos barcos, ya era peligroso, con todo el riesgo que había de ataques de submarinos y con los problemas que daban a veces pues los eventos meteorológicos, pues junto con otro destructor de escolta, con el Reuben James, hundirán el 19 de abril de 1945, en los últimos días de la guerra, al submarino U-548, aparte de escoltar toda una serie de convoyes, algunos de ellos ya los que traían de vuelta a las tropas desde Europa. En octubre de 1945 participará, ya convertido en un buque de estos de piquete de radar, en las ceremonias del Día de la Armada, y es colocado en la reserva el 3 de julio de 1946. En 1949, 26 de abril, se pasa a ser considerado destructor de escolta para piquete de radar. Yo no sé cuál es la diferencia entre una cosa y otra, pero bueno, vamos. Volverá a ser destructor de escolta a partir del 29 de septiembre de 1954. Estos buques, que muchos habían sido colocados en marinas de países amigos y que algunos habían sido transformados en transportes rápidos de ataque y cosas de estas por el estilo, pues poco a poco van quedando desfasados. Y el 1 de junio de 1968 es dado de baja del registro de la Armada. Se vende para desguace, gran desgracia, en julio de 1969, siendo como es que merecería pues haber estado conservado como un buque museo o algo así, por lo menos haber tenido un mejor recuerdo. Mientras tanto, pues este capitán, Brent Maxwell Abel, pues había seguido con su vida. Estuvo permaneciendo en la Armada durante todo lo que quedó de guerra, haciendo pues algunos servicios ya en lo que era de oficinas y lo que llaman ellos short duty, que es lo que es tareas administrativas y demás, o de entrenamiento, o esto, pero no embarcados. Destinado en Minneapolis, Minnesota, regresará a su vida civil al terminar la guerra, y allí se integra en una firma en San Francisco, McCutcheon, Doyle, Brown y Jennersen, de abogados, obviamente, especializados en lo que ellos llaman la práctica general. Bueno, allí nadie sabía la historia de este hombre. Solamente en alguna ocasión alguien sacó el tema y él lo admitió, pero realmente nunca hizo valer pues esa historia suya, esa tremenda aventura que había vivido durante la guerra. Años después, uno de los supervivientes que habían sido capturados del submarino consiguió escribir a Abel y comunicarle. Le dijo:
Que sepa que todos los supervivientes del U-66 siempre hemos tenido el deseo de conocer más de cerca a nuestros adversarios en la guerra y que si la oportunidad se presentaba, poder agradecerles el buen tratamiento que nos dieron a bordo del Buckley y por salvar nuestras vidas. El tremendo capitán antisubmarino se emocionó y empezó a reunir a sus antiguos tripulantes para ver si podían organizar un encuentro con los que habían sido los tripulantes del U-66. Cuando realizaron esa reunión, finalmente, durante el brindis expresó los remordimientos que tenía de no haber podido salvar a más alemanes, a más de los compañeros que ahí estaban allí. Aquello fue recibido con una cerrada ovación por parte de todos. Permaneció en la reserva naval activo hasta 1960. Tuvo una carrera bastante curiosa como abogado, en la que nunca intentó destacarse ni tampoco intentó presumir de lo que había hecho. Algunos de sus compañeros le recordaban como alguien muy cabal, una persona humilde y sencilla que miraba siempre por los intereses de las personas que venían a buscarle, de aquellos que necesitaban su ayuda y reclamaban sus servicios. De hecho, Don Pickett, uno de sus compañeros, decía que tenía un intelecto extraordinario, una capacidad de juicio sobresaliente y que era la clase de persona en la que confiaba el resto de la firma para que diera su opinión sobre cualquier asunto, porque el conocimiento que tenía siempre era increíble, aunque no se tratara de su área propiamente dicha. Él, cuando ya fue a la batalla, ya se había casado con Georgiana Powell. Tiempo después se divorciarían y él se volvió a casar en 1974. Habiendo recibido la Cruz Naval por el valor y varias menciones, teniendo como tenía en el despacho pues bastantes recuerdos de aquella guerra y tal, él pues intentó eso, simplemente concentrarse en la vida que tenía entonces como civil y olvidarse de aquello. Intentar paliar también los resultados de aquella violencia desmedida que había sido esa terrible guerra. De hecho, pues ya digo, la mayor parte de sus colegas solo se enteraron de lo que había sido él cuando falleció. Cuentan que llegó a aconsejar a sus clientes, incluso cuando para él personalmente no le convenía el consejo que estaba dando, o incluso cuando él no estaba totalmente de acuerdo con lo que iba a hacer pues esa persona que había solicitado sus servicios. Y todo el mundo le destacó siempre como una persona sensible, que además pues se hizo con un rancho para criar ganado y bueno, tuvo un hijo, una hija, 2 hijastras y un hijastro, procedente del matrimonio anterior de Corina. En el memorando que se entregó con su Cruz Naval el 17 de julio de 1944, reza lo siguiente: el presidente de los Estados Unidos de América tiene el placer de presentar la Cruz Naval al teniente comandante, bueno, nosotros diríamos capitán de corbeta, Brent Maxwell Abel, de la Marina de los Estados Unidos, por su extraordinario heroísmo y sus servicios distinguidos en la línea del deber, actuando como oficial al mando del destructor de escolta USS Buckley DE-51, en la acción ofensiva contra un submarino alemán durante una patrulla en la costa atlántica en la madrugada del 6 de mayo de 1944. El teniente comandante Abel dirigió expertamente y realizó una aproximación a alta velocidad no detectada en medio de una luz brillante de la luna a un submarino alemán en superficie. Con pericia marinera, silenció sus cañones durante 4 minutos tras el contacto,
a pesar de estar recibiendo torpedos del enemigo y fuego de armas automáticas. Escapando por poco a otro torpedo, se acercó a un submarino que maniobraba salvajemente, lo acribilló con todo el fuego disponible y lo embistió, con el enemigo intentando abordar al barco en desafío. Sosteniendo los desesperados ataques del buque enemigo que intentaba embestirle después de que los combatientes se desengancharan, persistentemente se mantuvo tras su objetivo hasta que el submarino, con su vela destrozada y ardiendo fieramente, con todas las escotillas abiertas, fue abandonado por su tripulación y dejado totalmente fuera de control, desapareciendo bajo la superficie del mar y explotando. Su conducta a lo largo de toda la acción se ajusta a las más altas tradiciones de la Marina de los Estados Unidos. Bien, pues no se podía decir mejor. Y aquí terminaría un poquito esta historia, pero yo querría volver sobre lo que comentaba al principio, si se me permite. Aquí evidentemente hay un Avenger que tiene un radar maravilloso y que es prácticamente invisible para el enemigo. Tenemos un destructor de escolta que es guiado hacia su objetivo por un avión y por un portaaviones de escolta que mantienen contacto radar. Tenemos una artillería guiada por un control radar y tenemos toda una serie de armas preparadas en un barco que ha sido diseñado específicamente para este tipo de combate. Y sin embargo, quien define finalmente la batalla, quien la decide, quien le da la vuelta a todo, es un grupo de señores que toman la decisión de mantener el fuego en silencio hasta el último momento, maniobrar de manera que pueda ser visible el enemigo a la luz de la luna y que, llegado el momento, utilizan las tazas de café y los proyectiles vacíos, aparte de cualquier cosa que encuentren a mano, para lanzarse sobre su enemigo. Es aquí lo que yo quería comentar. El valor personal, lo que es esa cosa que hace que tú reacciones en el momento en el que hace falta, que te da pues ese plus de habilidad o de fuerza o de lo que sea en el momento más indicado, es lo que aquí es el factor decisivo realmente. Todo eso otro, pues aún así, estaba presente en muchos otros enfrentamientos en los cuales el submarino alemán o bien consiguió su objetivo o bien por lo menos consiguió escapar. Aquí un capitán alemán combativo y luchador con una tripulación experta y con un buque que había tenido pues un desempeño descollante, pues básicamente el freno se lo encuentra pues eso, cuando alguien agarra la cafetera y se la tira a la cabeza a un grupo que está abordando el barco. No podría compararlo con muchas otras operaciones porque realmente abordajes desde un submarino a un buque de escolta enemigo, creo que no hay más casos en toda la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, digamos que si no consigue gran cosa, si no triunfa al final, es por el esfuerzo, la determinación y el valor, en última instancia, por el factor humano de la tripulación del USS Buckley, que dirigidos magistralmente por su capitán, plantan cara al enemigo con lo que pillan a mano y le dan la vuelta a la tortilla. Así que nada, para reflexionar y para meditar también cuando hablamos de todas esas cosas tan importantes que hubo en la batalla del Atlántico o cualquier otra batalla, siempre al final tiene que ser el que está ahí a pie de batalla, el soldado que está en su puesto, el marinero que ocupa su lugar, el piloto que sobrevuela en el momento exacto,
el que tiene que dar la cara y el que tiene que marcar la diferencia entre la victoria y la derrota, sea la que sea la diferencia numérica, técnica, lo que sea. Siempre hay un factor humano que no se puede despreciar y a veces pues convertimos las guerras en masas de números que chocan entre sí y se nos olvidan estos detalles y al final pues pasan cosas como eso, como que el país más poderoso del mundo tenga que irse de Afganistán, o que haya una guerra entre dos países muy distintos como pueden ser Rusia y Ucrania en su potencial militar, que estén durando ya pues 1 año y medio pasados. Yo qué sé, estas cosas suceden pues porque a veces hay factores con los que no se cuenta. Y bueno, pues que seamos nosotros también, cada cual, capaz, cuando llegue el momento de responder también con lo que tengamos a mano, para hacernos fuertes y para darle la vuelta a todas las situaciones, para convertir una derrota en una victoria y llevarnos el gato al agua. Y nada más, no quiero daros más la brasa, solamente pues eso, esperar que os haya gustado el programa. Si así fue, por favor, dadle al me gusta, compartidlo con quien creáis que pueda ser pues, de su agrado este programa. Dejadnos vuestros comentarios, lo que opináis y demás. Ya sé que últimamente no puedo contestar mucho, pero es que realmente no me da tiempo, lo siento. Intentaré ser un poquito más regular. Y bueno, si de verdad os parece que vale la pena el trabajo que hacemos, pues podéis ayudarnos mediante el sistema de suscripción de fans. Si os apuntáis al Casus Belli Fans, pues por la cantidad que elijáis a partir de 3 euros, nos echáis una mano y además podéis disfrutar de programas exclusivos. Y nada más. Lo dicho, muchísimas gracias por haber escuchado este programa y os esperamos en próximos programas de la Batalla del Atlántico y de Casus Belli. Un saludo muy grande.